el decreto universal de Dios. Vamos a Efesios 1:10. Dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Ese va a ser el primer texto de referencia, pero vamos a leer más. Bien. Dios desde la eternidad ha decretado en sí mismo todas las cosas y todo lo que sucede. Esa va a ser la premisa. Es un decreto que Dios dictaminó en la eternidad y que concertó consigo mismo el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluye todo, tanto las almas como los sucesos. Dice el pasaje de Efesios: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el pasaje de Efesios: según el consejo de su voluntad. ¿Sí? Esa es la base de la doctrina del decreto que vamos a estar desarrollando en estas 7 semanas de aquí en adelante. Y hoy vamos a tratar de establecer cómo ese decreto realmente es universal, o sea, sí abarca todo lo que les he dicho. Bien, vamos a Daniel 4:34. Vamos a estar viendo en un primer punto lo que significa el decreto, ¿sí? Incluyendo los atributos divinos que tiene, partiendo de que el decreto, como fue dictaminado por Dios, pues tiene, refleja atributos de Dios, ¿sí? Y por otro lado, vamos a estar viendo en el segundo punto una aclaración con relación al pecado, ¿sí? Bien, leamos el texto, Daniel 4:34. Dice, en la parte final, dice: porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Dense cuenta, ¿no?, la conexión con Efesios, tanto a los cielos como en la tierra. El consejo de Dios es eterno, porque fue dictaminado en la eternidad y porque tiene repercusiones hasta la eternidad, ¿sí? El consejo de Dios es infinito, ¿sí? Y también es santo. Y dense cuenta a lo que me refería con los atributos de Dios. Si Dios nuestro es infinito y nuestro Dios es santo, quiere decir que el decreto de Dios también es santo y es infinito, ¿sí? Pero más aún, Dios es sabio. Cuando estudiamos la sabiduría de Dios, vimos que tiene que ver con la aplicación de la omnisciencia, ¿sí? Es decir, el consejo eterno de Dios es infinito y santísimamente sabio, es soberano, es inmutable. Dice Nabucodonosor cuando fue humillado por el Señor: nadie puede detenerlo, nadie puede cuestionarlo, ¿sí? Y ante él, las criaturas, todos nosotros somos como nada, ¿sí? Prácticamente su voluntad es imparable.
Nada, por lo tanto, de lo que contiene el decreto divino depende de ninguna manera de la criatura, ni tampoco puede ser alterado o revocado. Claro, si Dios en la eternidad decretó todo, ninguna criatura ni ninguna creación puede modificar eso. ¿Sí me hago entender? Nosotros vivimos en el tiempo y el tiempo hace parte de un pequeño espacio en la eternidad. Pues en la eternidad pasada Dios decretó todas las cosas. La criatura no puede revocar nada. Leamos, por ejemplo, Isaías 46:10. Dice: yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. ¿Sí? Dense cuenta. Las cosas no han sucedido, pero no es que Dios mira al futuro y diga, ya sé qué es lo que va a pasar, porque está mirando. No, sucede porque Él así lo planeó. ¿Sí? Las cosas suceden porque así están decretadas. Bien, y Él lo advierte, lo avisa, lo declara desde el principio. Bien, anoten esos textos: Romanos 11:36 y Números 23:19 al 20. Entonces, la criatura no puede modificar lo decretado, y las cosas decretadas tampoco modifican lo decretado. Porque es que ni siquiera las cosas decretadas determinan lo que Dios determinó. Ni los objetos inanimados, ni los seres animados, o sea, vivientes, pueden cambiar lo que Dios ha decretado. ¿Sí? Leamos, por ejemplo, Romanos 11:34, un texto que ya conocemos. Sencillamente dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha llegado a ser su consejero? Nadie aconsejó a Dios. Nadie le recomendó, mira, Señor, me parece que debería hacer esto, o Dios, creo que esa decisión no está bien, más bien hágalo así. No, Dios no consultó con nadie, ni tampoco dependió de nadie para decretar lo que decretó. Dios es absolutamente libre e independiente en su naturaleza y en su voluntad. ¿Cuál entonces es la única condición para los decretos de Dios? La única condición de los decretos de Dios es Dios mismo, su carácter. Si Dios es santo, lo que Él decreta va a ser santo. Si Dios es bueno, lo que Él decreta es bueno, aunque a nosotros nos parece malo. ¿Sí? Si Dios es justo, lo que Él ha decretado es justísimo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios decretó todas las cosas, no había nada, no había nadie, no recibió consejo de otro. El único que determinó lo que se decretó fue Él, y el único requisito, condición o paso que se necesitó para determinar algo fue su propia voluntad, su propio plan, sus propios pensamientos, su propio carácter. Bien. Por eso es que en teología estas cosas se conocen como la voluntad decretiva. Algunas personas enseñan acerca de una voluntad que es permisiva. Ese es casi el asunto más popular, ¿no? Es que esto ocurrió porque Dios lo permitió. ¿Sí? Es fácil decirlo, porque cuando uno dice es que esto lo permitió Dios, es una manera de no comprometernos, es una manera de decir que no entiendo lo que está pasando, pero no pudo haber sido Dios. Hermanos, es lamentable cuando ese concepto de voluntad permisiva es más bien nuevo
en comparación con el concepto de voluntad decretiva. La voluntad decretiva es lo que estamos diciendo, que hay un propósito secreto, soberano y eterno dictaminado por Dios desde la eternidad. Eso sí es lo textualmente bíblico. La voluntad de Dios no puede ser resistida, sino que se cumplirá ciertísimamente. Romanos 9:19 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? En otras palabras, su voluntad es irreprochable, es irresistible, es imparable. Eso de cuando dice que ¿por qué entonces reprocha? Vamos a desarrollarlo un poco más adelante, ¿sí? Básicamente estamos diciendo, nada se escapa del decreto de Dios. Y cuando decimos que el decreto de Dios es universal, lo que estamos diciendo es que todo en el universo está incluido en el decreto. Cada creación, cada suceso, cada acción de nosotros. Y ojo con esto, las acciones de nosotros, ¿cómo pueden ser? Pueden ser pecaminosas, libres, hasta sujetas al azar. Pero todo está determinado por Dios de antemano. Los detalles más insignificantes de nuestras vidas fueron decretados. Y los asuntos más trascendentales en la historia de las naciones fueron decretados. No se escapa absolutamente nada del decreto. Miremos textos que lo prueben. Salmo 135:6. Dice: con respecto a la creación, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En la creación ocurre un cierto desastre natural, fue decretado por Dios desde antes de la eternidad. No se le escapó, es que Dios lo permitió, no, está decretado. Pero ojo con esto, el decreto es un dictamen soberano, ¿sí? Y no es que Dios interviene y empieza a formar un remolino y forma un huracán con sus manos. No, porque para eso están las leyes de la naturaleza que Dios mismo estableció. Ocurre algo en una cueva por allá profunda que nadie vio. Lo que Dios quiere lo hace, hasta en los abismos. ¿Sí me van a entender? Toda la creación está decretado, está pues incluido el decreto. Cualquier suceso, leamos Amós 3:6. Alguna situación difícil, alguna situación buena, algún éxito, algún desastre, algún fracaso, alguna curación, alguna muerte. Amós 3:6, ¿qué dice? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿el pueblo no temblará? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Yo sé que esto es difícil y es problemático precisamente por esto. A la gente, y especialmente a los cristianos modernos, que les fascina tanto el amor, hablar mucho de amor, y olvidan detalles como estos, como les decía, prefieren no comprometerse, les da miedo decir que hay cosas que Dios decreta que parecen malas, terribles. ¿Cómo puede ser, si Dios es amor y si Dios es bueno, que haya decretado algo malo? Hermano, es que no ha entendido. Dios no decreta nada malo. Todo lo que Él decreta es bueno en sí mismo, ¿sí? Es bueno en sí mismo, pero desde nuestra perspectiva es malo aparentemente. Voy a abrir un paréntesis, voy a compartirles algo que leí recientemente. Es un poco, no sé cómo describirlo, un poco trivial quizá. Un cierto jugador de fútbol muy famoso falló en su gol, no lo hizo, y de rabia tiró una parte de su uniforme, y una persona fulana de la multitud cogió esa parte y bueno, se la quedó. Alguien cercano a él enfermó, pero él necesitaba una intervención médica demasiado costosa. Pues como esa accesorio era aquel futbolista, lo ofreció en internet y lo vendió en una cantidad que alcanzó para pagar el tratamiento de aquel conocido y no murió. ¿Me hago entender?
una cosa tan absurda, incluso con una actitud carnal de un hombre impío, tirar algo de rabia porque perdió, porque no logró su cometido, pero sirvió para salvarle la vida a alguien. ¿Él lo quería? No. Pero si me hago entender, los sucesos, haber perdido, decretado, y era malo que perdiera, aparentemente, pero era bueno porque salvó una vida, ¿sí? O sea, no tenemos ninguna autoridad, ni siquiera intelectual, para calificar como malo ningún decreto de Dios. Porque Dios es eternamente sabio y Él sabe que aún lo terrible y malo, perverso, cruel desde nuestra perspectiva en esta vida, Dios lo va a usar para bien. Entonces, cada creación, cada suceso, y ahora tenemos las acciones. Cuando una persona peca, ¿se escapa eso de la voluntad de Dios? Obviamente está la voluntad decretada. La voluntad decretada es lo que estamos viendo, el decreto de Dios que dictaminó todo lo que va a suceder. Pero hay una voluntad que es revelada, y esa voluntad revelada en las Escrituras. ¿Qué es pecado? Todo aquello que va en contra de la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha dicho todo lo que debemos de hacer acá, ¿sí? Y si cometemos algo que va en contra de esto, ¿cómo se le llama? Pecado. Bien, entonces no es que Dios esté decretando que pequemos, pero ni siquiera nuestros pecados, cuando desobedecemos su voluntad revelada, se escapó del plan de Dios o del decreto de Dios. No es algo así como que, frustró mis planes, me va a tocar hacer un plan B porque saboteó lo que yo había propuesto. Hermano, eso le pasa a usted y a mí cuando planeamos algo que no nos sale. ¿Ustedes creen que un Dios omnisciente, eterno, soberano le puede pasar? De ninguna manera. Miremos textos acerca de las acciones pecaminosas. Por ejemplo, Lucas 22:22. Dice: en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. ¿Se dan cuenta? ¿Lo que le pasó al Señor Jesús estaba decretado? Sí. La persona que hizo lo que hizo, Judas Iscariote, ¿actuó manipulado por Dios como si fuera un robot? No. Fue completamente libre, responsable. Su acto fue el acto más ruin y desgraciado de todo el universo, de toda la historia. Entregar al Hijo de Dios con un beso, por unas monedas. Eso es muy, muy vil. Estaba decretado. ¿Y sirvió para bien? Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, hasta las acciones pecaminosas están dentro de lo decretado. Las acciones libres. Miremos, Proverbios 16:1. No solamente los actos pecaminosos, sino aún los actos que usted y yo hacemos común y corriente, de manera voluntaria, también está decretado por Dios. Proverbios 16:1. ¿Qué dice? Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado algo, hemos hecho un propósito y usted se da cuenta que termina diciendo algo que ni siquiera había planeado decir, no quería decirlo como lo dijo, y terminó frustrando lo que usted mismo había propuesto? ¿Qué dice la palabra? Podemos usted y yo tener planes, pensamientos, pero lo que termina sucediendo es lo que Dios determinó. Ahí mismo, lea el versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, retroalimentemos. Cada creación, cada suceso, cada acción de nosotros, acciones pueden ser pecaminosas, pueden ser libres, y ahora miremos acciones al azar. Ahí mismo en el 16, Proverbios 16, miren el 33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Bíblicamente el azar no existe, porque aleatoriamente, desde nuestra perspectiva sí es aleatorio, porque no sabemos, pero el resultado final de cómo caen los dados
fue determinado por Dios. Hasta detalles como esos tan minúsculos. No existe nada al azar. Un ejemplo, otro ejemplo, Primera de Reyes 22. Un profeta le dice al rey Acab, que era un rey impío: Dios ha decretado que tú vas a morir hoy en esa guerra. Y el rey dice: es que usted siempre me profetiza lo malo. Más bien, encarcélenlo, mandó encarcelarlo, y dijo: cuando regrese lo liberan. Y el profeta dijo: si tú regresas, Dios no me ha mandado. Sí, se llevaron al profeta Micaía, y a él se fue a la guerra, se disfrazó de soldado, fue acompañado de otro rey, y ese rey se vistió como él y entró a la batalla. Los soldados enemigos estaban en búsqueda del rey, pero no lo veían. Y un soldado del ejército enemigo disparó una flecha al azar, y le cayó en toda la parte que estaba descubierta en la armadura. Se había puesto un disfraz, una armadura de soldado, y la flecha cayó al azar y le cayó a él donde no estaba cubierto por la armadura. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Estaba decretado? Sí. ¿La flecha se tiró al azar? Seguramente, pero se cumplió el plan de Dios. ¿Me hago entender? Todos los detalles de nuestra vida, hermano, están dentro de este decreto. Miremos algunos textos. Por ejemplo, miren ahí mismo el 16 del Proverbio 16, quizás no lo hayan perdido. Miren el versículo 4. Ese texto es muy fuerte. Proverbio 16, 4. A propósito, es muy curioso que en ese 16 han habido varios ejemplos, ¿no? Miren el 4, dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Impresionante. Eso es muy impresionante. Porque Dios permite que exista gente mala, ¿o para qué las creó? Para mostrar en ellos su mirada, su justicia. Él los creó para el día malo. Impresionante. Esto no gusta, pero lo estamos leyendo textualmente. Y los asuntos de las naciones enteras. Miremos otro ejemplo. Hay uno en Proverbios, para que no nos demoremos tanto. Proverbios 21:31. Se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. ¿Qué pasaría si en cierta guerra no hubieran ganado los que ganaron, sino que hubieran ganado los otros? Dios sabe lo que hubiera pasado, pero ¿quién ganó? El que Dios decretó que ganara. Se prepara el soldado con sus armas, prepara sus mejores técnicas y estrategias, sus mejores hombres, y pierde. La decisión final es del Señor. Naciones enteras están sometidas a su decreto. Hay muchos más textos, de verdad, tengo decenas, pero se me acaba el tiempo. Segundo punto, aclaremos. Yo sé que para los que estén escuchando esto por primera vez es como una explosión en la mente saber que todo está decretado y que la Biblia me enseña explícitamente. Pero si nos acercamos con sencillez de corazón a esto, no nos va a aterrar, sino nos va a maravillar para alabar a Dios con más profundidad. Los decretos de Dios fueron elaborados de tal manera que Él no es el autor del pecado. Ni tampoco tiene comunión con nadie que esté pecando. Y aún así, eso no se escapó de su decreto. Yo sé que es difícil, pero así es. La caída de Adán y Eva, ¿estaba sí o no decretada? Por supuesto. ¿Se escapó de sus planes? De ninguna manera. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Estaba decretado que sí? ¿Fue Dios el que obligó a Eva a extender su mano? No. De alguna manera su voluntad, la voluntad de Dios, influyó en Adán para que no impidiera que su esposa actuara de manera típica. No, pero estaba decretado.
Leamos un texto muy importante, Santiago 1:13. Esto es un principio bíblico que usted y yo no podemos olvidar. Dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Entonces, Él no puede ser el autor del pecado porque Él es santísimo. Santísimo. Como ya vimos, ¿qué es pecado? Lo que se sale de su voluntad revelada. No de la decretiva. La decretiva es todo lo que ocurre. La voluntad revelada es lo concerniente a la moral de las criaturas como usted y como yo, que tenemos voluntad, que tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿sí? En otras de las enseñanzas veremos que va a aplicar hasta a los ángeles. Pero bueno, dice 1 Juan 1:5: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Génesis 18:25: ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Claro que sí. Entonces, el decreto de Dios no violenta la voluntad de las criaturas, no les quita la libertad, ni tampoco irrumpe con el normal devenir de las cosas. Al contrario, las establece. Y ahí está lo más sorprendente del decreto de Dios. Hay gente que ve el decreto con miedo. Uy, eso significa que somos robots, o que somos muñecos, o que no tenemos voluntad. No ha entendido entonces, porque la voluntad de Dios no irrumpe, ni destruye, ni anula nuestra personalidad, ni nuestra libertad, ni nuestra responsabilidad, ni lo que ocurre normalmente, ¿sí? Es decir, tiramos algo hacia arriba, va a caer. El decreto de Dios no irrumpe contra eso, como decir que Dios decretó que se quedara arriba lo que yo tiro. No, de hecho va a caer, y cuando caiga es porque está decretado que caiga. ¿Sí? Ahí está lo sabio del decreto de Dios. Es un decreto lleno de sabiduría. Miremos algo que muestra eso que estoy diciendo. Isaías 10. Isaías 10:5. Un ejemplo de tipo internacional. Entonces, Dios no quita la voluntad de las criaturas, no hace que las criaturas sean como robots o esclavos, o termine Dios manipulándolos, no. Mira lo que dice Isaías 10:5. Dice: ay de Asiria, vara de mi ira, báculo en cuyas manos está mi indignación. Aquí Dios está diciendo que va a usar al imperio de Asiria como una vara para disciplinar a Israel, a Judá, por sus pecados. ¿Qué más dice? Contra una nación impía la envío, contra Judá, y contra el pueblo de mi furor la mandaré. ¿A quién? A Asiria. Para que capture botín y tome despojos y los pisotee como lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. En otras palabras, Asiria piensa que es ella la que está haciendo todo. Asiria se jacta de su poder. Asiria le da la gloria a sus ídolos, pero no sabe que estaba haciendo un báculo en las manos de Dios para cumplir su decreto. ¿Sí? Dios no usó a Asiria como un robot. Asiria hizo todo con tanta voluntad propia que hasta pensó que lo estaba haciendo todo ella sola. ¿Sí me van a entender? Otro ejemplo, Génesis 50:10. En ese texto ustedes se acuerdan de José, una enseñanza que el pastor José nos recordó recientemente. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? Vender a su propio hermano menor, ¿no les parece algo como muy bajo, ruin? Porque le tienen rabia, envidia, celos. Pero José les dice: ustedes no fueron los que me mandaron aquí, fue Dios. ¿Acaso Dios
¿Fue el autor del pecado de los hermanos de José? No, hermanos. Pero ni siquiera el pecado de sus hermanos escapó del decreto de Dios. De tal manera que terminó cumpliéndose lo que Dios había determinado. Bueno, me estoy extendiendo un poco más porque lo amerita. Discúlpenme. ¿Hay más textos? Claro que sí. Si alguien tiene alguna inquietud más, se puede acercar o yo le puedo compartir la enseñanza para que lo estudie un poco más a fondo. Entonces, podemos decir lo siguiente. Ya con todo eso que les he dicho, puedo decir esto que sigue sin temor a que me malentiendan. Dios decretó el pecado en el sentido de que no ocurre nada que se escape a su propósito. ¿Sí? Como decir, Dios decretó la caída de Adán y Eva, Dios decretó lo que hizo Judas Iscariote, ¿sí? Pero Él no es el autor de eso. Y alguien puede decir, pero si Él lo está decretando, pues es autor, porque uno tiene entendido que el autor es el que se las imagina, dice uno popularmente. Pero no, insisto, y afirmamos con vehemencia, en las iglesias históricas confesionales decimos esto: Dios no es el autor del pecado, pero si lo decretó, no es el autor del pecado, porque Él no guía ni tienta a nadie al pecado. Lo leímos ahorita en Santiago. Él no empujó a las gentes a cometer sus actos. Él no es la causa inmediata del pecado. Por el contrario, el pecado es el resultado de la libertad de la criatura. Imagínense, Dios es tan soberano que aunque todo lo tiene decretado, otorga una voluntad revelada para que la criatura decida sí o no obedecerla. Eso es impresionante. Siendo Dios creador, pudo haber anulado eso, habernos hecho sin libertad, pero no, porque Él se deleita en amor. ¿Sí? El pecado es resultado de la libertad de la criatura cuando la criatura decide libremente transgredir la voluntad revelada de Dios. Y por lo tanto, cuando la criatura peca, es responsable. Y Dios la llamará a cuentas. ¿Sí? Para terminar, les digo dos conclusiones. Primero, hay dos extremos que tenemos que alejarnos. El arminianismo, que tiene más parecido a lo que piensa la iglesia romana de esto, el semipelagianismo, y se los explico. Para el arminianismo, que es lo que cree la mayoría de iglesias evangélicas, irónicamente, ellos creen que el decreto de Dios depende de alguna acción, mérito, fe, decisión, sentimiento de los hombres. Entonces ustedes pueden escuchar decir que Dios escogió a fulano porque Él sabía que le iba a escoger a él, ¿sí? O sea, Dios escogió a esa persona, la eligió porque Él sabía que iba a creer en Cristo. O sea, prácticamente están haciendo depender el decreto a lo que la persona iba a decidir. ¿Me hago entender? Eso es arminianismo. O sea, Dios no es libre en determinar, sino que depende de la criatura o de los sucesos o de las cosas para que las cosas sucedan. Eso es arminianismo. El otro extremo, ¿cuál es el otro extremo? El fatalismo. Eso ya es un problema filosófico. Y es a lo que le tiene miedo a la gente cuando uno estudia esto. Es lo que, con lo que uno lucha cuando uno escucha esto por primera vez. ¿Cómo así? O sea, estoy decretado. Sí, fatalismo, es lo que nos viene al corazón. Fatalismo es básicamente decir que cada evento está decretado y pues ya para qué hacemos algo. O sea, ya está decretado, entonces quedémonos en la casa y no hagamos nada porque está todo decretado. Eso es fatalismo, exagerar el decreto. O sea, ¿acaso con base en el decreto de Dios nos vamos a quedar en la casa sin hacer nada? Porque Dios prometió bendecirlo, entonces está decretado, me quedo en la casa. No, porque Dios decretó trabajar en su voluntad revelada. ¿Sí? Decretó en su voluntad revelada que sudáramos nuestra frente, por ejemplo. ¿Hago entender?
Entonces, no nos vamos a ir ni por el arrianismo, porque ellos supeditan o sujetan la voluntad de Dios a lo que la gente piensa o cree o hace. Como diciendo, por ejemplo, Roma cree que Dios otorga su gracia con base en las obras o los méritos que alguien haga. ¿Sí? Entonces Dios da gracia en la medida en que uno obedece más. ¿Sí? Eso es sencillamente sujetar la gracia que es libre de Dios a la criatura, lo que la criatura haga. No. Y tampoco nos vamos a ir al fatalismo. El fatalismo es eso como frío, como, mejor dicho, o sea, por minúsculo que parezca, todo está decretado, sí, pero el decreto de Dios, los planes de Dios fueron hechos por un Dios que es santo, que es bueno, que es justo. Nuestro Dios no es una especie de máquina inmóvil, frívola, que somete todas las cosas al punto de que les anula la identidad o les anula la libertad. Eso sí sería fatalismo. No. Por eso es que las confesiones de fe post-reforma afirman que tanto el decreto de Dios como la libertad humana están en equilibrio. Nosotros no nos vamos ni para un extremo ni para el otro, estamos en un punto intermedio. No nos vamos a inclinar hacia más la voluntad del hombre. Es que el libre albedrío, es que esto y lo otro, porque entonces terminamos en la vida. Pero tampoco nos vamos a ir a decir es que no hay que evangelizar, porque si Dios ya decretó que quiénes son los salvos, entonces Él los va a salvar. No, porque Él también dijo que hay que salir a las naciones a predicarles, ¿sí? Entonces no nos vamos a ir al otro extremo de decir que como Dios es soberano y decretó todo, entonces no vamos a hacer nada. Ni para allá, ni para acá, hermanos. ¿Sí? Cito a Waldron, abro comillas, la libertad humana no supone un reto para la libertad divina, sino que coexiste con ella, cierro comillas. Segunda conclusión, la doctrina del decreto de Dios es uno de los puntos teológicos más profundos y cuando lo exponemos podemos contemplar de manera única la sabiduría, el poder y la fidelidad de Dios de una manera asombrosa. Romanos 8:28, ¿qué dice? Lean, Romanos 8:28. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Ahí está. El decreto de Dios, en vez de provocar miedo a los hijos de Dios, les da consuelo y esperanza. Imagínense, contemplemos confiados cómo la mano paternal de Dios tiene control de todas las cosas. ¿No le da eso refrigerio? Saber que Dios tiene a disposición suya todo lo que ocurre. Seamos testigos activos de su voluntad y de sus decretos. Y nos unimos a la confesión del apóstol Pablo. Sabemos que todo va para bien, para los que aman a Dios.